¿Cómo te llamas? María Camila, ¿Cuántos años tienes? 18, ¿Y qué estudias? Derecho. Derecho. Bueno. ¿Consideras por lo general tener la aptitud suficiente para expresar libremente sentimientos y emociones positivas hacia tus compañeros de clases, profesores, directivos u otras autoridades? Sí, ¿Por qué? porque pues es que yo creo que dependiendo de la persona existen distintas maneras de uno, de la forma en que uno, como la manera en que uno se expresa, ¿sí? Sí. Entonces pues yo creo que durante los años de colegio y lo que le ha enseñado uno en la casa y todo eso, uno aprende, digamos, como el estereotipo de cómo tratar a las personas, ¿sí? Sí. Entonces, pues sí, yo creo que tengo como una buena capacidad para expresarme cuando tengo una duda, cuando algo me molesta, cuando no estoy de acuerdo con una crítica o algo. Sí, creo que sí. Bueno. Asimismo, ¿consideras que por lo general eres una persona que se preocupa por expresar convenientemente sentimientos y emociones negativas cuando las tienes hacia compañeros de clase, profesores, directivos u otras autoridades, o te cohibes? Por ejemplo, te ponen una mala calificación o te hacen un llamado injusto en clase. No, nunca me cuido. Nunca. ¿No? No, yo siempre digo las cosas. Hay veces que antes era muy imprudente para decir las cosas, pero ya no. Entonces ya sé cómo, digamos, la manera de decirlas, pero nunca me quedo con las cosas. O sea, si tengo una duda y si no estoy de acuerdo con algo, voy. Por ejemplo, en el caso de la nota, que es lo que voy a hacer ahorita, de hecho. Ajá. Pues no con la doctora, no María, pero voy ahí, pues voy y hablo con el profesor, obviamente de una manera muy cordial, pero no me quedo callada. O sea, lo resuelves. Sí. ¿En el momento o después? No en el momento, porque en el momento yo me sulfuro mucho y entonces Sí. hablar con rabia no es bueno. Entonces espero y ya. Y después sí voy a hablar. ¿Pides ayuda cuando la necesitas a la persona indicada o prefieres no hacerlo por suficiencia, orgullo o prejuicios de no incomodar a otro? No, siempre pido ayuda. Si no entiendo algo o si me hace falta algo, pido ayuda por lo general. No me siento como no por orgullo no le voy a preguntar, porque de pronto yo sé más que ella, no. Pero digamos que tienes un conflicto con la única persona que te puede solucionar la duda. No tienes ningún problema y le dices de todas maneras. Sí. ¿Sí? Bueno. Cuando no tienes claridad con un tema visto en clase, ¿solicitas orientación oportuna en el aula para la claridad del mismo profesor? ¿O quizás callas por pena o por no hacerte notar frente a tus compañeros? No, a mí, pues yo generalmente soy una persona, yo pregunto muchísimo en clase, si no entiendo, pregunto otra vez, no entiendo. Sí. Si de pronto hay algún receso o algo y yo no entendí algo que de verdad ya se repitió 3 o 4 veces, entonces utilizo el receso y me acerco al profesor y lo hago partícipe de la duda a ver si él me la puede resolver. Bueno. Puedes decir no con firmeza y tranquilidad sin sentir culpa frente a las personas, cualquiera que sea el contexto, aula, universidad, casa, reuniones sociales, cuando realmente no quieres hacer algo o sientes que no debes hacer algo que te moleste y contraría. Yo creo que eso depende mucho de la persona que se lo pida a uno, porque por ejemplo, un ejemplo, que un compañero le pida a uno un trabajo, un taller. Yo personalmente soy pionera de que uno no debe prestar los trabajos, porque es que sí, porque yo la verdad el fin que le veo a un trabajo es aprender, ¿sí? Sí. Entonces pues no le veo como para que uno preste un trabajo. A mí no se me quita nada, pero le estoy haciendo un mal indirectamente al otro. Entonces, por ejemplo, depende de la persona, porque si yo sé que es una persona que pone atención en clase, que toma apuntes, que de pronto, de verdad, tengo un amigo que hace 2 carreras y que de pronto diga como, en serio, no tengo tiempo por la carrera, a él yo lo pensaría y me daría como cosa decirle que no se lo presto. Pero si yo sé que es una persona que no pone atención, que no viene a clase, que no toma apuntes, que no tiene ningún interés en la materia, pues en serio le digo como, obviamente tengo como la firmeza de decir no y no, no lo presto. Perfecto. ¿Te caracterizas por expresar con justificación el enojo y el malestar frente a una conducta inapropiada de otra persona contigo? ¿O simplemente evitas tocar el tema y lo pasas por alto? ¿O lo haces en forma agresiva, reaccionando, haciendo un reclamo que consecuentemente puede afectar las relaciones interpersonales? No, yo creo que dependiendo de, digamos, si el tema se ha tratado anteriormente y yo ya de verdad estoy hasta acá de tratarlo, entonces simplemente digo como lo paso por alto y ya no le pongo atención, porque pues ¿para qué me amargo yo? Sí.
Sí, o sea, no tiene ningún sentido porque me amargo sola. Pero generalmente sí soy una persona, o sea, yo soy muy de hablar, yo digo las cosas. Busco la mejor manera de decirlas, pero las tengo que decir, no me puedo quedar callada. ¿Eres más entonces conciliadora? Sí, o sea, trato de buscar como, sí, como de buscar una solución, como pues porque tampoco estar peleando con todo el mundo, qué pereza. ¿Miras de frente y a los ojos a las personas cuando les hablas? No me cuesta mucho. ¿Te cuesta mucho? Me cuesta, o sea, cuando estoy pensando, no sé por qué, pero siempre tiro la mirada para un lado, siempre. Sí. O sea, pero, por ejemplo, o sea, no me cuesta, pero cuando estoy pensando, no sé, no lo hago. Como cuando estoy hablando de un problema o algo así, siempre suelo mirar para otro lado. O sea, trato de mirar a otro lado, como evitar el contacto visual, porque no sé, me da como me intimido. ¿Te intimida el contacto? Y me da risa. Pero O sea, nerviosa. dependiendo del... Sí, exacto, como risa, me da risa. No puedo mirar a una persona tanto tiempo. Voy a poner la situación al revés. Alguien te está hablando, no sé, porque necesita una ayuda, te está pidiendo un consejo, te está contando de pronto algo muy personal, Sí. pero no te mira a los ojos. ¿Qué sientes? Pues es que yo creo que por como yo lo hago, entonces no me siento como tan... No, pero si alguien te lo hace a ti. Por eso, como yo siento que, como yo sé que yo lo hago, soy consciente de que lo hago, no me sentiría como de pronto, como no sentiría que fuera a impersonar la conversación, ¿sí? Porque hay gente que de pronto piensa que uno no está diciendo la verdad y que por eso no puede mirar a los ojos, y bueno. Pero no, pues no sé, no me parecería como incómodo. De hecho, tengo muchas amigas que hablan así, entonces no me parece incómodo ni nada. Bueno, ¿eres de pronto consciente que al expresar que algo te disgusta o incomoda, tus gestos y acciones son coherentes con dichos mensajes enviados? Y en caso contrario, ¿pasa lo mismo? Sí, totalmente. O sea, si yo estoy de mal genio, puede que no lo diga, pero se me nota. O sea, la expresión de mi cara cambia 100%. Además, por ejemplo, yo soy una persona súper sensible, entonces si estoy de mal genio y tengo tanto mal genio como para llorar, lloro y no me importa que me vean. Sí. Entonces sí, o sea, generalmente yo siempre demuestro que estoy de mal genio o me vuelvo indiferente, o sea, no hablo con las personas y así, o sea, cosas así. O sea, transmites tu estado de ánimo. Totalmente. No verbal, sino ya como, no sé. O sea, se gestos más exterioriza, marcados. sí, se exterioriza totalmente. O sea, yo no generalmente lloras. soy una persona muy alegre, entonces siempre estoy sonriendo. Sí. Entonces cuando estoy de mal genio y se me nota porque es que la expresión de mi cara es... O sea, no hay necesidad de preguntar No hay a nadie, necesidad de todo el preguntar, mundo se sí. está dando cuenta que estás de mal genio. Sí. Bueno. ¿Tienes capacidad suficiente en el aula de clase o en cualquier otro contexto de saber escuchar al profesor y a tus compañeros frente a temas que se debaten, discuten o que son de opinión? ¿O te impacientas por dar la tuya para que todo termine rápidamente con el fin de cerrar una discusión? Pues digamos que no me impaciento en la medida en que, por ejemplo, el debate avance y el profesor quiera que avance más y yo no haya dado mi opinión del punto anterior. En ese momento me impaciento, pero no me impaciento, digamos, por escuchar las opiniones de los demás. No, o sea, las respeto mucho, pero si yo tengo un punto de vista distinto, lo digo, o sea, lo fundamento con lo que yo pienso. Por esa misma necesidad de expresar lo que estás diciendo en ese instante. Sí. Es lo que más Pues, o te sea, incomoda. yo espero, obviamente, y escucho y está bien, porque pues sí, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y a debatir y lo que sea. Pero si yo tengo la oportunidad de opinar y pues tengo otra opinión distinta, lo digo. En un foro o panel en la clase, por lo general solicitas al moderador la palabra para no perjudicar el ambiente y la disciplina, o quizás la tomas a presión para intervenir y manifestar lo que piensas sobre un tema específico. Generalmente no pido la palabra, o sea, yo solo pido la palabra si tengo dudas o si tengo una opinión específica como de algo que se diga, pero digamos que soy una persona más de escuchar, no tanto de hablar, ¿sí? Prefiero escuchar lo que los demás tienen que decir. Además pasa que generalmente en ese tipo de situaciones hay personas que piensan exactamente lo mismo que uno, entonces pues no vale la pena como estar ahí interviniendo para decir lo mismo en otras palabras. La repetición de la repetidera Sí, no. esa no. Pero digamos que tienes una idea, una situación muy importante para poner en el debate, para darlo a conocer, y es tan urgente y de pronto el tema está muy interesante y está avanzando. ¿Esperas a que te den la palabra o te la tomas de una? Ah, no, espera. O sea, no No, quebrantas el orden, la organización del debate, No, eso es por respeto. por respeto. Sí, claro.
Bueno, y suponiendo que de pronto el moderador no es un buen moderador. Pero es que yo creo que, no sé, o sea, yo creo que uno si está metido en el debate, uno está pendiente de quién va a hablar o qué se va a decir o en qué tema uno va, ¿sí? Entonces, pues, si de pronto yo no pude hablar en el momento, en el punto que estaba tratando del que yo quería hablar, pues yo al final, cuando tenga la palabra, cuando tenga la oportunidad de hablar y que nadie quiera hablar, si es que el moderador es muy desordenado, pues digo como volviendo al punto anterior, tal cosa. Pero no me parece que uno deba como, y entonces yo pienso, no. Como saltar la autoridad No, o la sí. organización, ¿no? Tienes en cuenta en el aula de clase tu propio comportamiento, cortesía y respeto, buenas maneras frente a la clase, profesor y compañeros. Un ejemplo, sentarse bien en las sillas, abstenerse de rayar o escribir por aburrición en los pupitres o mesas, ingresar comida o bebidas al aula, dejar papeles o basura en el suelo y desordenar el puesto de trabajo. O de pronto no caes en cuenta de eso. Sí caigo en cuenta, digamos que por ejemplo en ese punto de la comida y las bebidas, no me parece que uno deba ser como tan estricto. Digamos, de pronto en la comida sí me parece que uno no debe comer en clase, pero yo creo que no sé, a todo el mundo le da sed, en serio, y en una clase de 3 o 4 horas pues uno le da sed y puede que en un break y eso, pero es un break muy corto, generalmente es de un break de 10 o 15 minutos. Entonces, pues por ejemplo con las bebidas no estaría muy de acuerdo con eso, pero de resto sí, porque me parece que eso hace parte de que todos puedan poner atención. Porque es que si yo estoy balanceándome en la silla, el de atrás va a estar mirándome, y si uno está rayando y le está diciendo al otro, hey, venga, mire lo que escribí, todos se mueren de la risa. Entonces hay personas que de pronto están más atrás porque no consiguieron sillas adelante y no pueden atender por todo el ruido que hay adelante. Entonces sí, o sea, yo sí estoy muy, o sea, trato de, por lo general, no hacer como relajo en clase ni nada, porque pues hay que respetar que los demás tienen que, si no quiero poner atención, yo no tengo por qué perjudicar a los demás, ¿sí? Entonces sí tienes en cuenta tu comportamiento Sí. en los salones de clases. Sabes expresar vocal y pausadamente tus posiciones inconformes de una manera prudente, en el momento indicado y sin desconocer los derechos de los demás. O si hay agresividad en el ambiente, ¿te dejas imbuir por ese mismo? Hay veces soy imprudente al decir las cosas. Digamos que no el extremo de la imprudencia, pues. Pero hay maneras más cordiales de decir las cosas. Por ejemplo, si el ambiente está como medio pesado porque hay muchas opiniones y eso, sí. Hay formas de decir las cosas y de pronto yo hay veces no. Uno como que lo dice como para sacarlo rápido, ¿sí? Pero generalmente si uno tiene algo que decir ya, lo dice súper rápido y nadie le entiende. Entonces todo el mundo es como, ¿qué digo? Entonces eso a veces me pasa. Si tengo algo que decir ya y en verdad, o sea, el ambiente está terrible, de pronto no vocalizo bien y me toca repetir las cosas. Y si el ambiente está agresivo, ¿te dejas llevar por No. esa misma agresividad? Pues no agresividad, pero obviamente no sé cómo explicarlo. O sea, si un compañero tiene una actitud que, independientemente de si uno esté en una actividad académica o no, pues no es adecuada con uno, obviamente en el momento en que uno esté en un debate y la persona se pare y no sé, diga cualquier cosa que uno se sienta aludido o ofendido, pues obviamente es difícil como contenerse, ¿no? Pero entonces no es como unirse a la agresividad en cuanto a de pronto atacar directamente a la persona, sino de pronto en la forma de decir las cosas, entonces decirlas más fuerte o llevarle la contraria a la persona, ¿sí? Ese tipo de agresividad de pronto sí. De pronto sí que. Sí, o sea, de pronto sí me dejaría influenciar como o sea, diría las cosas de pronto como más fuerte o le llevaría la contraria solo no sé, como por el ambiente, porque se generó el ambiente y se dio la oportunidad, pues. En el evento de hallarte frente a un problema universitario de cualquier índole que te afecta, ¿tiendes a evitarlo para que otros lo resuelvan mejor que tú? ¿O prefieres hacerle frente y resolverlo así te equivoques, pero obrando con rectitud de intención? Total, la segunda. O sea, prefiero yo ir y a mí no me gusta que la gente me haga las cosas porque es que eso es muy complicado porque de pronto la persona no entendió la intención que uno tenía o de pronto no entiende el problema porque no lo vivió, sí, son muchos factores, entonces es preferible siempre uno hacer las cosas. De pronto sí, uno se equivoca, pero es mejor uno intentarlo y uno aprender del mismo error. Si uno se equivoca, uno aprende que uno no debe hacer tal cosa. Sí. Entonces no me parece que uno tenga que No le estarle dando poderes a otras personas para que hagan las cosas de uno. ¿Crees caracterizarte por ser una persona negativa, quejumbrosa, que todo lo ve muy difícil de realizar?
¿O más bien consideras que puede ser de las personas que asumen retos importantes, que ponen todo su empeño en ejecutar tus labores lo mejor posible y con ánimo positivo? Pues yo creo que eso es como de, no sé, uno tiene como desniveles, ¿no? Porque a mí me encanta, me gusta retarme, me gusta. Soy, por ejemplo, con las notas, soy una persona supremamente exigente, no me gustan las malas notas, me gusta que me vaya bien en todo, en todo. O sea, entonces me exijo mucho y me gusta y estoy con toda la actitud de yo voy a poder, no sé qué. Pero eso depende porque hay situaciones en las que uno se desmotiva y uno empieza como, no voy a poder, pucha, está muy difícil. Pero ya, por ejemplo, en el momento, por ejemplo, a mí me pasa antes de parciales, en el momento ya como 5 minutos antes de entrar a parcial, yo digo como si puedo, o sea, yo me estudié todo porque no voy a poder. Entonces eso depende como del contexto y del momento en el que uno esté, como el momento en el que uno esté viviendo. Listo. ¿Qué conceptos tienes de ti misma? ¿Cómo consideras que te perciben los demás, profesores, alumnos, amigos, padres? Yo creo que me consideran una persona muy exigente conmigo, muy dedicada, porque soy muy dedicada, por lo menos en el aula soy muy, como decía mi compañero, muy psicorrígida. Yo pongo atención, tengo mis cuadernos, son sagrados, todo el mundo me pide copias de mis cuadernos porque son muy ordenados y muy completos. Yo creo que así, y tal vez como seria en algunas ocasiones. Y no sé, pero por lo general con mis compañeros soy muy amigable, los profesores siempre es como, porque yo estoy en tantas actividades de la universidad como el semillero, en faros, soy becaria, hago mil cosas, entonces los profesores me ven como, hey, no, pues qué vieja tan pila, como, sí, le va bien en las materias y pues tiene una beca y esas cosas influyen mucho, como en el pensamiento de las personas. Y por ejemplo, solidaria, comunicativa, egoísta, espontánea, buena amiga. ¿Cómo crees que te... Yo soy muy espontánea. O sea, si tengo ganas de gritar, grito y no me importa. No soy egoísta, generalmente no soy egoísta. No me gusta, o sea, me parece que pues sí, uno se tiene que ayudar con los otros porque entonces es muy difícil. Obviamente, en un contexto que no sea como ayudar, como que un amigo me pida como, hey, ayúdame en el examen. Pues no, porque no. En ese tipo de contextos sí soy muy egoísta. Pero en general soy una persona muy amigable, muy extrovertida, muy calmada, trato de no estresarme por nada, trato de estar siempre tranquila. Bueno, pues eso era de cómo creen que los demás te ven a ti, ¿sí? Sí. ¿Y cómo te ves tú misma? Yo me veo como una persona muy dedicada, porque me dedico mucho al estudio, que trata siempre de, o sea, yo siempre le apunto a lo más alto. Entonces me ¿Por veo qué? como, Porque estoy viendo que es como una necesidad. para sí, ¿Por qué? porque eso me hace sentir bien, ¿sí? O sea, mientras más alto apunte, más lejos voy a llegar. Sí. Y más retos me voy a poner y cada vez van a ser más difíciles. Y eso me va a dar a mí no solo un crecimiento académico, sino también como persona. Y eso le da una experiencia y le da cosas, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante, o sea, para mí el centro de mi mundo es eso, o sea, ser muy responsable y ser dedicada con las cosas, porque si no, yo creo que uno no llega a ninguna parte. Bueno, ¿y crees que de pronto hay alguna diferencia entre cómo te ven las personas a cómo te ves tú misma? Pues yo creo que hay veces la gente me ve muy calmada, por ejemplo, porque yo generalmente, o sea, con mis gestos son muy tranquilos, o sea, estoy muy tranquila y eso, pero puedo estar como estresada o ansiosa o por algo, ¿sí? Solo que trato como de no dejar que eso me influencie mucho, porque pues eso es muy mamón. Una persona así que esté cambiando bien a cada rato, qué pereza. ¿Considera que eres una persona asertiva? Teniendo en cuenta que la asertividad es la habilidad para comunicar sentimientos positivos y negativos, pensamientos y emociones en el momento indicado y en la forma correcta, tanto en comunicación verbal como no verbal. Ser asertivo significa expresar sus derechos sin infringir la dignidad de los demás. Creo que sí, pues, o sea, soy una persona que generalmente trata de ser muy prudente, es que yo creo que la comunicación es base de muchas cosas, ¿sí? Y si uno no trata de ser así asertivo, si uno trata de ser prudente con las cosas que dice, de pensar antes de hablar, pues, o sea, estaríamos perdidos, porque entonces
yo puedo decirte una cosa y tú la puedes tomar de otra manera, o por el tono en el que lo dije, o por una palabra que dije, o por la forma en la que moví la cara, o las manos, o lo que sea. Entonces yo creo que siempre hay que buscar como la manera correcta para decir las cosas. Por eso yo te decía, dependiendo de la persona, hay una manera específica de decir las cosas. Yo no le puedo hablar igual a un profesora como le hablo a Juan Arturo. No es lo mismo. Entonces, ¿eres o no asertiva? Sí, yo creo que sí. Yo me considero una persona asertiva. ¿Y ser asertivo se nace o se hace? Yo creo que se hace. ¿Por qué? Porque eso es todo un proceso. Hay personas que nunca aprenden a pensar antes de hablar y a saber de qué forma decir las cosas. Cuando uno es pequeño, uno no sabe decir las cosas. Hay niños que bromean con muchas cosas. Entonces sí, yo creo que eso se enseña, uno lo aprende. Sí. ¿Y se aprende desde niño o en cualquier momento de mi vida crees que yo puedo aprender a hacer? Se aprende desde pequeño. ¿Desde pequeño? Desde pequeño, cuando la mamá a uno le dice como, hey, no me hables así o tal cosa, ¿sí? Desde ahí yo creo que empieza esa asertividad. Porque desde ahí, por ejemplo, uno empieza a tener, desde uno chiquito empieza a tener el respeto con los papás, uno sabe que no les puede hablar feo porque es el papá, ¿sí? Sí. En cambio, uno le puede hablar, o sea, como el compañerito tiene la misma edad de uno, él no le va a decir no me hables así porque me estás hablando feo, ¿sí? Yo creo que es desde chiquito. ¿Consideras que eres una de las personas que generalmente siempre dice lo que piensa y piensa lo que dice adecuada y oportunamente? Generalmente siempre digo lo que pienso. No de la mejor manera siempre, pero siempre. No me puedo quedar callada. Me queda como acá. No puedo. Tengo que decirlo en algún momento. Si no lo digo de pronto en el momento, después lo retomo. O sea, busco la manera para decirlo al final. O sea, no te puedes quedar con eso por nada. No me puedo. ¿Te parecería relevante e importante que la comunidad universitaria trabajara en pro de incentivar una cultura asertiva en el aula de clase y en ambiente universitario? Yo creo que sí, porque como yo te digo, yo creo que la comunicación es base de todo, de ahí parte todo, porque todos los seres humanos tenemos que comunicarnos porque es que somos seres sociables, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es muy importante que la gente sepa la manera de decir las cosas y así uno se evita problemas, se evita chismes, se evita cosas, porque si yo soy asertivo, en la forma en la que yo te digo las cosas, yo no tengo por qué estar diciendo cosas detrás tuyo, porque yo cordialmente puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Me molesta esto y esto y esto. Y si no quieres tener una relación conmigo, listo, pero pues, o sea, no, digamos, me parece que es clave como para no dañarse unos entre otros. Entonces, una pregunta. Digamos que hay un niño que los papás no le enseñaron, no respeta a los papás ni a los amigos, ¿sí? No es asertivo. Vamos a decir que desde pequeño, digamos que eso fue como parte de su crianza. Sí. Llega a la universidad y la universidad entonces trabaja en pro de incentivar la cultura de la asertividad. ¿Crees que puede dar resultado? Pues yo creo que influye un factor muy importante y es como el entorno del que se rodee, porque puede que él sea un arrabalero, ¿sí? Sí. Pero puede que los compañeros no, y puede que los compañeros también estén trabajando en pro de pues tener como una cultura más asertiva, ¿sí? Entonces es como un pez yendo contra toda la corriente, no tiene ningún sentido. O sea, si no aprende porque de verdad le nace, yo creo que aprende porque es que uno no puede ir en contra de todo el mundo. Digamos que el ambiente lo contagia. Exacto, ¿puede ser? exacto. Sí. ¿Te consideras como una persona ansiosa en el proceso de aprendizaje? Entendiendo ansiedad como corresponde en un estado interno, propio de cada persona, que experimenta cuando sentimos temor por la integridad de nuestro yo. Estado de temor que experimentamos subjetivamente frente a una situación que percibimos como amenazadora. Frecuentemente está ligada a anticipaciones de peligro como castigo o amenaza a la autoestima. Pues yo creo que uno siempre en algún momento siente ansiedad, pero por lo general yo no soy muy ansiosa. Soy ansiosa, digamos, en situaciones específicas. Por ejemplo, antes de un parcial, soy ansiosa, digamos, el día anterior me pongo súper ansiosa y estudio como una loca, pero al otro día, 15 minutos antes de entrar al parcial, ya se me fue la ansiedad. Y entonces la ansiedad aparece de pronto, se exterioriza porque yo quiero responder el examen ya. ¿Sí me entiendes? Sí. No es como tener miedo, sino querer hacerlo ya. Pero
pero no soy muy ansiosa. Soy ansiosa, pero en casos muy puntuales. Generalmente soy muy tranquila, como no, pues tranquilo, o sea, todo con calma, porque es que si no, uno no puede hacer todo así como porque ya, no. En el proceso de aprendizaje, ¿cómo manifiestas esa ansiedad? Yo creo que sobre estudio, o sea, estudio y estudio y estudio, entonces eso, o sea, yo creo que la manifiesto así porque no soy como, no me pongo de mal genio, no como mucho, porque hay gente que come mucho, por ejemplo, cuando se pone a hacer Entonces se te va el apetito. Sí, Como fruto de sí, esa ansiedad no se me te va el da hambre, apetito. o sea, prefiero estudiar y no hacer nada más. Ajá. Yo creo que es una forma de como de expresarlo, sobre estudio. Pero no sé, de pronto que te comen las uñas, que te tiemblan las Nada. manos, nada de eso. ¿En qué circunstancias académicas puntuales se hace evidente algún episodio de ansiedad? ¿Lo controlas o no? ¿Y cómo? Pues es que es muy complicado porque depende en el momento en el que se dé y de la forma en la que se dé. Porque, por ejemplo, a un profesor le puede poner un 1 en una clase y yo, o sea, a mí me ponen un 1 y yo de verdad no sé qué hacer, yo me enloquezco. Entonces, por ejemplo, en esas ocasiones me dan ganas de llorar porque me da rabia. Entonces lloro y en esos momentos uno no controla, o sea, uno es como, tengo rabia y ya, o sea, punto. El tipo es un maldito. Ajá. ¿Sí? Pero después yo creo que ya uno sí lo controla y uno dice como, ay no, pues, o sea, tratemos de arreglar las cosas porque bueno, ya el uno estaba, pero pues uno puede tratar de hablar o pues sí, mirar qué hacer, otra nota, no sé. Pero yo creo que eso depende mucho como de que uno esté preparado, no psicológicamente, porque es que si yo, por ejemplo, entro a una clase y yo sé que me van a preguntar y no leí, pues a mí me ponen un 1, yo digo como, es un 1 que se justifica porque es que no hice nada. Pero si yo entro a una clase preparada y el profesor me saca una pregunta de no sé dónde, pues eso da mal genio, ¿sí? Da rabia. Pero entonces yo creo que en ese punto uno se pone súper ansioso y uno no controla, uno es como, Pero digamos, estás en la clase, había un tema que tocaba preparar, no leíste nada, no preparaste nada, ¿te da ansiedad? Sabiendo que te pueden claro, preguntar porque ahí. sé que me pueden preguntar. Bueno, pero ahí fue porque no estudiaste. Sí. ¿Esa ansiedad cómo se manifiesta? De pronto sudo, las manos me sudan. Ahí sí te sudan las manos. Sí, pero pues si me preguntan yo trato de improvisar, de decir lo que más o menos sé, porque pues uno nunca llega a una clase sin saber nada, es imposible. Sí. Uno tiene que tener una idea por lo menos. Pero si no Pues has yo me preparado- defiendo con lo que tengo, pero si no, pues sí. Pero si no has preparado, entonces te sudan las manos. Sí, me ¿No pongo más? como, no. Pues siempre es como, "Uy, por favor que no me pregunte", pero sí, nada más, solo me sudan las manos y ya. Eso es todo. Muchas gracias. Muy amable.